Bueno, Antequera comienza el mes de diciembre con dos fechas muy importantes para nuestra historia, la del 4 de diciembre, en 2 años diferentes, y la del 6 de diciembre también. Tenemos con nosotros a Antonio García Peláez, conocido en nuestra ciudad, actualmente profesor jubilado, militante del Partido Comunista dentro de Izquierda Unida, que fue concejal de nuestro ayuntamiento e integrante del partido como tal, y que tiene que ver mucho, ¿no? Bueno, bienvenido aquí a la redacción del Sol de Antequera y este reportaje que queremos realizar con estos 2 días. Un 4 de diciembre que siempre hablamos del Pacto de Antequera, pero hay que recordar una fecha, ¿no? El año antes, lo que supuso y lo que Antequera realizó, ¿no? Porque Antequera salió a la calle, como se ven en esas fotografías antiguas, y fue una de las grandes manifestaciones que los ciudadanos, ¿no?, salieron a la calle, ¿no? Pues sí, buenas tardes. Hombre, gracias por esta oportunidad, porque además esta fecha es importante, el que recordemos con los antequeranos cosas que tienen que ver con la historia antequerana y también con la historia de nuestro país. Como decía, el 4 de diciembre en Antequera tiene una doble significación. El 4 de diciembre del 78 fue la consecuencia del 4 de diciembre del año anterior. El año anterior, el 77, aún no teníamos constitución, había una ponencia que montó en agosto, pero se hablaba ya de que uno de los problemas graves que teníamos que resolver en España es un tema que tenía una solución compleja, lo tuvo antes de la Primera República y también de la Segunda República, como el tema de cómo se organizaba el territorio. Y en Andalucía, que como bien saben los españoles, los antequeranos, no llegamos a culminar el Estatuto de Autonomía, que se empezó a hacer, pero que no lo culminamos porque la guerra cortó esa posibilidad. Sin embargo, había un sentimiento de que Andalucía era algo propio y algo distinto de otra autonomía. Por tanto, los andaluces teníamos, quizá incluso más que otras comunidades autónomas de las que consideramos históricas, un deseo de que realmente tuviéramos autonomía, con una diferencia fundamental, y es que mientras que Cataluña, el País Vasco, Galicia, fundamentalmente buscaban su identidad propia como comunidad, como nación, dentro del Estado español, los andaluces pensábamos que la autonomía era una herramienta porque en aquella época, y todavía seguimos, pero en aquella época más todavía, hace 44 años, la verdad es que era la diferencia que había entre la vida en Andalucía y en el resto de España, pues era evidentemente mucho peor en Andalucía, más paro, menos, la economía mucho más precaria, una situación realmente que había que superar. Y pensábamos los andaluces, muchos andaluces, pensábamos que la autonomía sería una herramienta positiva. Por lo tanto, el 4 de diciembre del 77 fue una época realmente importante en la historia, no solo de Andalucía, sino también de España, porque fue una forma de entender la autonomía realmente positiva. En un año en el que las calles se llenaron del pueblo, y luego el año siguiente fueron más las autoridades las que fueron protagonistas, ¿no?, de ese 4 de diciembre, ¿no? Sí, el 4 de diciembre del 77, recuerdo que en Antequera se construyó lo llamábamos el comité cívico. Yo fui miembro del comité cívico y estaba el representante de los partidos que estaban en Antequera. Entonces estaba el PSOE, estaba el PP, estaba también el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, estaba la UCD y también los sindicatos, UGT y comisiones. Recuerdo que nos reuníamos en la sede de UGT, que estaba entonces en la calle, en el Callejón Turbina, esquina con calle Fresca. Ahí nos reuníamos y llegamos a acuerdos cada vez un poco compartidos con el resto de España. Era un comité cívico porque entendíamos que era la ciudadanía la que tenía que dirigir el proceso. No era ningún partido en concreto, ni ningún sindicato, sino que era representante de los ciudadanos. Había más sindicatos, aparte de UGT y comisiones. Recuerdo también que había un sindicato de enseñanza, que entonces era SATE, que tenía en Antequera bastante presencia, y también participó. Y en aquel acto se pretendía que los antequeranos, independientemente del partido que tuvieran, pues salieron a la calle. Y salieron. Y tanto que salieron. No había bandera de ningún partido. La fotografía que se ve precisamente en el periódico era la bandera blanquiverde, generalmente, con el nombre quizás del pueblo al que pertenecían y lema alusivo a la autonomía de Andalucía. Por lo tanto, fue un hecho realmente de fiesta. Lamentablemente en Málaga, pues la fiesta acabó, como todos conocemos, de forma trágica con la muerte de García Parró. En Antequera yo lo recuerdo además como un día de fiesta y fue un recorrido largo, muchísima gente. Yo no creo no recordar que haya habido alguna más numerosa de aquella manifestación, señal de que era un sentir realmente popular, y fue eso la causa. El siguiente año fue la consecuencia, como antes decía, de esto. Fueron los políticos, no solamente los que estaban en el Parlamento de Andalucía, sino también los que tenían presencia en Andalucía, los que, cogiendo esa bandera que habíamos iniciado en Andalucía un año antes, pues plantearon que había que acordar de forma ya, digamos, legal el que la Andalucía tuviera autonomía por la vía más rápida, lo que luego llamamos
el 151. Digo luego llamado porque todavía, 2 días antes no se había votado la Constitución, pero sabía que había más rápido, la vía que nos permitía la autonomía plena era el 155. Nos ha llamado la atención lo de todos juntos con la misma bandera. Hoy muy complejo, ¿no? Porque las banderas se apropian, algunos se apropian de ellas, ¿no? Y luego hay concentraciones y manifestaciones que hay diversidad de banderas, ¿no? La guerra de la bandera es un tema que en España es recurrente en la historia, no es un tema de ahora, pero es cierto de que ciertamente en la historia pues, ha habido guerra de banderas en las que las personas han intentado identificarse con una parte del territorio, con el territorio español en completo, como algo propio. En aquella época, y hace ya 45 años, me parece, no 44, fue 77, no, 44 exactamente, pues la verdad es que eso no existía. La bandera andaluza, que aún no estaba aprobada por la autonomía, pero ya venía, como todos sabemos, de la Asamblea de Ronda, la bandera andaluza no era propiedad de nadie, no era ni siquiera un símbolo de nacionalismo, era la bandera en la que los andaluces, a pesar de que nunca podíamos utilizarla, nos sentíamos como reflejados. Y nadie podía alardear de que era su bandera. Y la bandera de España tampoco era, ni tampoco ahora evidentemente, patrimonio de ningún partido, sino que era el símbolo que representa a un país, en este caso un Estado como el Estado español. Y en aquella época recuerdo eso, que fue llamativo el que no hubo, y está la foto ahí, ¿no? Ninguna bandera de ningún partido, a pesar de la cantidad de partidos que estábamos allí. Como profesor que eres y persona que estuvo muy implicado en la política en aquella época, ¿qué diferencia entre el 4 de diciembre y el 28 de febrero? Hubo una época en la que se dijo que el 4 de diciembre fuera la fiesta de la autonomía, hubo el tema de la capitalidad, luego fue el 28 de febrero. ¿Qué nos podría decir como maestro que es, como experto en política, qué diferencia entre esos 2 días? ¿Por qué pasamos del 4 de diciembre al 28 de febrero? ¿Verdad? Pues fueron 2 momentos realmente importantes y también, igual que antes comentaba, el 4 de diciembre del 67-68, sí, un acontecimiento es consecuencia del anterior. Si el 4 de diciembre, tanto en la calle como el siguiente año, aquí en el Ayuntamiento de Antequera, se planteaba la importancia de que Andalucía tuviera autonomía, el día 28 de febrero lo que teníamos era la urgencia, ya sí que había Constitución, de que realmente aquello se concretara. Quiero recordar que habían 2 opciones, lo que se planteaba el gobierno planteaba 2 opciones. Una era el que las comunidades históricas mantuvieran lo que habían tenido anteriormente, Cataluña, Andalucía y Galicia, aunque no llegaron a tener su propia autonomía. Y otro era la vía de que, y el resto de la autonomía de las comunidades pues irían como regiones con ciertos derechos, ¿no? Sin embargo, en Andalucía pensamos que no, que Andalucía era una comunidad histórica en el sentido de que históricamente habíamos reclamado nuestro derecho a la autonomía y que además teníamos muy claro lo que queríamos con la autonomía. Por tanto, el 28 de febrero lo que fue la constatación de que queríamos una vía concreta, la vía del 150 y 151, que es la que al final se impuso. Claro, todo dentro en ese ámbito de la Constitución española, ¿no? del año del 78 y como tal, ¿no? En una fecha del 6 de diciembre. ¿Qué recuerda de esa...? Siempre se habla del consenso, ¿no?, de la Constitución española. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se vivía en esos años? La verdad es que lo que llamamos la transición fue un periodo realmente complicado en la historia de España. Ahora lo vemos como algo... en fin, unos lo plantean como una época idílica en la que todo iba bien, otros plantean que todo iba mal y realmente tuvo luces y sombras. Ahora estamos viendo más sombras de las que habíamos hace unos años, porque aquello no fue tan idílico, pero realmente el resultado fue interesante, ¿no? Fue pasar de una dictadura que llevaba 40 años en el país, pasar a una democracia además avanzada, ¿no? Y suponía el que se renunció a muchas cosas por un bien que entendíamos que era mayor, que era el tener democracia en España. Aquella renuncia, ahora estamos viendo que fueron renuncias realmente algunas importantes y que habría que haberlo planteado de otra forma, pero es muy difícil jugar con nuestro conocimiento de hoy día lo que hacíamos hace 40 y tantos años, ¿no? Y realmente fue una época de también, igual que en Andalucía teníamos mucha ilusión con Antequera, con el tema de la autonomía, en la Constitución fue realmente también una cosa muy, muy deseada. De hecho, en Andalucía el 90 y tantos, el 21% creo que es, de los andaluces con derecho a voto que votaron a favor incluso en el País Vasco, que fue la única autonomía en la que claramente dijeron que no estaban de acuerdo con esa Constitución. Sin embargo, aunque votó solo un 46% creo que fue, de los que votaron, un 70% votaron a favor. Por tanto, sí que tenía mucho consenso, que es la palabra de moda en aquella época, ¿no? Pero como antes he dicho, fue una época en la que hubo que renunciar a muchas cosas para conseguir
lo que entendíamos que era un bien mayor que era la democracia en España. ¿Sigue vigente esa Constitución para la España de hoy o habría que reformarla a la Constitución? Las constituciones no son como los mandamientos de Moisés, no están hechas en piedra, sino que además tiene previsto la posibilidad de que haya que adaptarla. Porque se elaboró en un momento determinado, con unas circunstancias muy determinadas, y estamos en otra época, en otro momento. Y en este momento en el que estamos, pues hay cosas que ya no sirven. De hecho, se ha cambiado. Lo que pasa es que se ha hecho de forma bastante poco publicitada, pero ha habido cambios, y hay temas que hay que revisar. Uno de los temas fundamentales que siguen sin estar resueltos es el tema de la autonomía. Ahí estaba viendo el tema de Cataluña, también algo del País Vasco, y realmente, y ahora estamos con el debate de la financiación, íntimamente ligado también al tema de la autonomía, y realmente un tema que habría que revisar. Mi propuesta, y la que defiende el partido en el que yo estoy, es de que España tendría que ir hacia un Estado federal, como está Alemania, como están una gran parte de los países europeos, porque eso permitiría evitar mucho de los roces de la historia que tenemos. Y lo que tenemos también, que que se obviaron en el año 77, 78, como el tema de la reforma del Estado. A cambio de que el Partido Comunista se legalizara, pues en aquella época Santiago Barrillo pues renunció a que se exigiera un referéndum previo. Ahora quizás habría que revisar, porque los que ahora tienen, la mayoría de los españoles no votaron porque no habían nacido, no tenían edad de votar aquella Constitución. Y habría que dar la oportunidad también de que se manifiesten en un tema tan capital como el tema de la República o la monarquía. Claro. ¿Se llegaría a un consenso? ¿En el año 2021 ve que se podía llegar a un consenso? Hombre, tal y como se ve el patio ahora mismo, se ve complicado. Porque ¿Y por qué? Que haya debate político es bueno y necesario que lo haya, porque la vida funciona a base de que tu opinión se contrasta con la de otros y sale una conclusión que es la que tiene que seguir para que esto avance, ¿no? Pero hemos llegado a unos niveles en el que más que debate, lo que hay es un enfrentamiento a veces por todo, ¿no? Y yo veo que cualquier cosa es motivo de una agria disputa. Las redes sociales han sido el medio, pero el problema no son las redes sociales, sino el uso que han hecho, porque hemos llegado a una cierta acritud en el tratamiento político que es muy difícil. Estamos viendo, ¿no?, que la dificultad para poder renovar los órganos judiciales cuando un tema constitucional, que un tema que es obligatorio, ¿no? Y no digamos, en fin, los debates en el Parlamento pues son unos debates que nunca lo he visto tan agrios, ¿no? Y eso creo que ahora dificultaría mucho llegar a un consenso. A ver si lo pregunto bien. ¿Hay más libertad en el año 2021 que cuando empezó la Constitución española? Pues mira, la verdad es que no está tan claro el tema. Vamos a ver. El año cuando se aprobó la Constitución veníamos de una época en la que estaba todo prohibido y por tanto había un ansia de libertad que además se tomó. La libertad no te la dan, la libertad se toma porque era un tema, no un tema concedido, un tema que tiene. Sin embargo, en estos años de democracia en España, sobre todo en los últimos años, ha habido, no solamente en España, pero en España en particular, una serie de TIC que han ido, no sé, potenciando cierto autoritarismo, cierto de aquello de estar políticamente correcto se ha convertido en una censura y estamos teniendo más inconvenientes quizás de los que yo recuerdo. También es verdad que la edad hace que la memoria flaquee y además se edulcore, ¿no? Pero yo tengo la conciencia de que había más libertades individuales en aquella época de las que tenemos ahora, porque, no sé, yo veo el tema de los humoristas, el tema en fin, cualquier cosa te pueden poner en las redes sociales como un trapo porque dice algo que parece que molesta, y yo creo que eso no es bueno, Yo creo que es bueno que los ciudadanos tengamos la oportunidad de expresar libremente nuestra idea y luego cada cual pues las comparta o no las comparta. ¿Se decide más a espaldas de los ciudadanos? Es decir, ¿sería positivo recuperar los referéndums, que los militantes hablaran en los partidos? ¿Se decide hoy más de una manera más dos o tres personas o un partido son los que deciden el futuro de una comunidad o de España? En eso, sin embargo, yo creo que sí se ha avanzado algo. Cuando los partidos se crearon, se legalizaron en el año 77, eran partidos que no tenían tradición. El único partido que había estado activo prácticamente durante todo el tiempo de la dictadura fue el Partido Comunista, en la que ahora cumplimos 100 años justamente, y yo creo que es de justicia reconocer su aportación a la democracia en España, porque fue, repito, un partido que se mantuvo constantemente luchando por los derechos y la libertad en España. Pero cuando los partidos se legalizan, se crean como partidos prácticamente nuevos, aunque algunos tenían ya mucha antigüedad, ¿no? Y se crean con estructuras muy rígidas.
El 15M fue un aldabonazo en el que hizo ver a los partidos políticos de que uno de dos sabrían o estábamos condenados a ir desapareciendo, ¿no? Y ha funcionado. Yo creo que los partidos a raíz de ese momento, pues hay más... O sea, por ejemplo, un tema que antes no estaba, lo de las primarias, todos los partidos, lo de elegir los candidatos. Yo creo que en los partidos sí que hay más transparencia de lo que había antes. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué está siempre esa crispación? No sé, hoy hay un problema interno y lo primero que se hace es las redes sociales o los medios de comunicación, ¿no? Ya vemos que incluso entre los propios partidos hay más problemas internos entre un propio partido que a lo mejor entre... Bueno, hay más visibilidad de los problemas internos que antes, ¿no? Como decía, las redes no son la causa, las redes son, en todo caso, el cauce. Pero lo que sí que hay es una crispación porque, por una parte, los partidos políticos, hay partidos políticos que no asumen totalmente el haber perdido el poder y que lo tengan otros. Y eso creo que es un error gravísimo, porque el poder en una democracia pues va cambiando según los ciudadanos decidan quién debe estar en cada momento en el gobierno. Pero hay grupos que parece ser que no tienen muy claro, no tienen asumido el que han perdido el poder, que lo tienen otros. Luego el hecho también de que hemos estado durante un montón de años con un bipartidismo imperfecto, pero bipartidismo. Dos partidos, PSOE-PP, que se han ido cambiando en el gobierno. Ahora no. Ya la mayoría absoluta nadie cree que funcione. En Europa ya muchos años sin mayoría absoluta y le va muy bien. Y en España eso está costando que se suma, ¿no? Entonces se critica, por ejemplo, ahora el que los presupuestos se han aprobado con los votos de muchos partidos, 11 partidos concretos. Bueno, pues señal de que los representantes de los españoles, que son estos partidos, han votado de esa forma. Pero hay gente que no admite eso, de que no haya una mayoría absoluta de un solo partido, que es el que decide, ¿no? Y yo creo que eso son cosas que tenemos que irnos adaptando con el tiempo, pero sobre todo lo que hay que evitar es la crispación que no va a ningún lado. No va a ningún lado porque además eso no ayuda. Por terminar, me gustaría preguntarle, hoy los partidos parece que nos quieren decir que son de centro, de derecha, de izquierda, ¿no? Con su análisis, con su conocimiento, ¿cómo definiría cada partido político que hay, por ejemplo, en España, ¿no? Es decir, si le pregunto, ¿el PSOE? Hombre, el PSOE tiene una tradición histórica de izquierda, es decir, se inscribe claramente en lo que se llama la socialdemocracia, por tanto estaría dentro de la izquierda, del Partido Comunista, evidentemente, y Izquierda Unida, en la que está integrado el Partido Comunista, pues también se inscribe, evidentemente, en la izquierda, no en la socialdemocracia, sino quizá un poco a la izquierda de lo que a nivel europeo se considera socialdemocracia, y luego las novedades. Bueno, el centro tendría que estar ocupado por Ciudadanos, pero sin embargo Ciudadanos ha renunciado a su papel, que yo creo que era importante, de ser de centro político, y sin embargo se ha escorado a la derecha, lo cual pienso que es un error, y ya lo veremos en las siguientes elecciones, el error lo pagan o no, ¿no? Y luego está una novedad que yo creo que es preocupante, y es que después de tantos años de democracia, pues un partido de extrema derecha como es Vox aparece en las instituciones, y eso no es bueno, porque además es un partido que está muy escorado hacia el pasado más remoto, que por suerte lo superamos, y es quien parece que no, o no se enteró cómo fue aquello, o lo quieren reinventar. Para terminar, ¿cómo ve España dentro de 40 o 50 años? En plano político, de constitución, de vertebración de la autonomía, ¿cómo la ve? Como cualquier persona de izquierda, el futuro lo vemos de forma optimista, porque yo confío mucho tanto en las personas como en los ciudadanos en su acción política, y yo, a pesar de que la historia no es un lineal, sino que tiene su altibajo, yo creo que a nivel global, dentro de un tiempo, pues España y el mundo entero, espero que esté mejor. No niego que hay problemas gordísimos, como está el tema del tema ambiental y temas muy gordos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que seremos capaces de superarlos y de que ojalá mis nietos vivan un mundo mejor que el que yo he vivido. Antonio García Peláez, gracias, profesor en la escuela y profesor también en esos años en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera y testigo directo de lo que pasó el 4 de diciembre en sus 2 años y el 6 de diciembre en España. Muchas gracias.